Mi esposa me puso entre la espada y la pared al hacerme elegir entre ella, o mi madre, que está enferma. Para entrar en un poco de contexto, mi madre trabajó en múltiples empleos para criarme después de la muerte de mi padre, pero ahora está enferma, y mi esposa me puso en la difícil situación de elegir entre ellas mientras estaba embarazada en secreto. Mis padres eran huérfanos, y mi padre falleció 2 semanas antes de mi nacimiento. Mi madre no contaba con una red de apoyo, así que siempre fuimos solo nosotros dos. Nunca me faltó nada, ya que ella trabajó sin descanso para darme la vida que tengo hoy, sacrificando incluso su propio bienestar y sin darse la oportunidad de empezar de nuevo. Hizo todo tipo de trabajos para asegurarse de que nunca nos faltara nada, incluso privándose de comida para que yo pudiera comer. Mientras yo tenía ropa de calidad, ella apenas tenía lo esencial. La vi hacer innumerables sacrificios, siempre con una sonrisa, y en mi corazón siempre la consideré un ángel en forma humana. La única vez que me levantó la voz fue cuando tenía 16 años. Estaba enferma y seguía trabajando, así que quise ayudar encontrando un empleo. Sin embargo, se molestó y me dejó claro que no era mi responsabilidad cuidarla, sino que su deber era cuidar de mí. Su mayor deseo era que me concentrara en mis estudios y lograra ingresar a las mejores universidades, asegurando así mi futuro cuando ella ya no pudiera estar para protegerme. Incluso en la universidad, insistió en que no trabajara, sino que me dedicara a estudiar y hacer voluntariado para desarrollar habilidades útiles. Fue en ese entorno donde conocí a mi esposa, mientras ambos éramos voluntarios. Mi esposa es una buena persona, aunque nunca tuvo una relación cercana con su familia. Desde el primer momento, adoró a mi madre, tanto que en ocasiones bromeábamos con que la quería más que a mí. Creo que en el fondo buscaba en mi madre el vínculo que no tuvo con la suya. Cuando terminé mis estudios, conseguí un trabajo y nos mudamos juntos, pero a mi esposa le incomodaba que llamara a mi madre todos los días, aunque solo fueran llamadas de 10 a 15 minutos. Con el tiempo, dejó de mencionarlo. 2 años después, compré una casa para mi madre, ya que nunca habíamos tenido un hogar propio y siempre habíamos vivido en apartamentos rentados. Para mí, este era el mínimo gesto de agradecimiento por todo lo que hizo por mí, y no era algo negociable. Ahí comenzaron los problemas con mi esposa, quien consideraba que debía priorizar nuestra vida juntos. Le expliqué que, desde niño, siempre soñé con comprarle una casa a mi madre y que era algo que tenía que hacer. Sin embargo, mi esposa se quejó con ella, haciendo que mi madre se sintiera incómoda con el regalo. Como no quería causar problemas, sugirió que usáramos la casa para nosotros cuando nos casáramos. Esto me enfureció, y le dejé claro que la casa era para ella y que debía empezar a pensar en su propio bienestar. A pesar de la tensión, nuestra relación sobrevivió, nos casamos y luego conseguimos nuestra propia casa. Todo iba bien hasta hace 2 meses, cuando mi madre enfermó. Quise que se mudara con nosotros para poder cuidarla, pero mi esposa no estuvo de acuerdo. Como alternativa, alquilé un apartamento justo al lado de nuestra casa con mi propio dinero para estar cerca de ella y atenderla, pero ni siquiera eso le pareció bien a mi esposa. Actualmente, aún no tenemos hijos y ambos trabajamos. Normalmente, llego a casa a las 6 de la tarde, pero ahora paso a ver a mi madre antes y regreso alrededor de las 8 de la tarde. Los fines de semana la visito 1 o 2 horas y el resto del tiempo lo dedico a mi esposa. Salimos juntos, participo en sus hobbies, aunque ella nunca ha mostrado interés en los míos, y me esfuerzo por ser un buen esposo. Hace 2 días, me dijo que ha estado pensando en nuestra situación y cree que priorizo demasiado a mi madre. Me pidió que eligiera entre ella y la vida que queremos construir juntos. Esto me sorprendió porque nunca la hice sentir relegada. Aunque ambos trabajamos, yo me ocupo de cocinar, pago a alguien para que haga la limpieza, me aseguro de lavar los platos de la manera que a ella le gusta, y siempre pienso en sus necesidades. Nunca se ha preocupado por lo que me gusta comer porque no suelo quejarme. Le preparo baños relajantes, le doy masajes, le escribo poemas que escondo por la casa para que los descubra, y organizo viajes de fin de semana cada mes. Gano mucho más que ella y le he dicho que guarde su dinero para sí misma, ya que yo cubro todas las facturas, incluidas las suyas. Siempre escucho su opinión y la tomo en cuenta, adaptándome a ella en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, me estoy dando cuenta de que está tratando de controlar cada aspecto de mi vida, y la única área en la que no cedo es en mi relación con mi madre. Por eso, voy a hablar con ella y establecer límites claros. Si no está dispuesta a aceptarlos, entonces terminaremos en un divorcio. Actualización. Hola a todos, sigo recibiendo mensajes pidiéndome una actualización. Quería hacer esto antes, pero no había encontrado el tiempo para hacerlo como debía. Antes que nada, quiero agradecer a todos por sus comentarios y mensajes directos.
En mi última publicación intenté responder a cada uno, pero me fue imposible, aunque los leí todos. Antes de enfrentar a mi esposa, tuve tiempo para reflexionar y llegué a una conclusión firme: nunca más permitiré que nadie me dicte la relación que debo tener con mi madre ni el tiempo que debo dedicarle. Decidí responder a su ultimátum, pero antes quise asegurarme de que no hubiera otra razón detrás de su petición. Le pregunté si había algo más que quisiera decirme además de lo que ya me reprochaba, pero solo me pidió que fuera al grano. Así que le dije que quería el divorcio. Ella se quedó paralizada, en completo shock. No decía una palabra, solo me miraba fijamente. Le expliqué todo lo que tenía en mente: nuestros valores son demasiado diferentes. Estoy atravesando el peor momento de mi vida, mi madre está enferma, le han hecho múltiples pruebas y aún no sabemos qué tiene. Su historial médico familiar es un misterio porque fue huérfana, y esa incertidumbre me genera una ansiedad enorme. Podría quedarme solo en el mundo de la noche a la mañana. En estos momentos difíciles, lo único que necesitaba era el apoyo de mi esposa. Pero si ella cree que debo reducir el tiempo que dedico a mi madre justo cuando más me necesita, entonces está claro que debemos tomar caminos separados. Ella seguía sin decir nada, así que le informé que me iría a un hotel por el momento y que luego discutiríamos los términos de la separación. Recogí algunas de mis cosas y me fui. Al día siguiente, cuando fui a ver a mi madre, notó que algo no estaba bien, pero no podía decirle que me estaba separando de mi esposa. No quería sumarle más preocupaciones en su estado de salud. Además, nunca he hablado con mi madre sobre mis problemas matrimoniales, así que no tiene idea de nuestras discusiones. Honestamente, ella quiere demasiado a mi esposa y la trata como si fuera su propia hija. Mi esposa, por su parte, siempre ha actuado como si mi madre fuera su madre de verdad. Sin embargo, mi madre me comentó que mi esposa no había ido a verla ese día. Esto me dolió. Mi esposa, quien me pidió que pasara menos tiempo con mi madre, era la misma que la visitaba a diario sin que yo jamás le pidiera que hiciera algo por ella. Siempre la llamó mamá. Cuando enfermaba, recurría a mi madre para que la cuidara, y aunque me dolía que prefiriera a mi madre antes que a mí en esos momentos, entendía que para ella no era lo mismo. Decía que las intenciones de una madre eran diferentes. Acepté esto porque pensé que solo buscaba un lazo materno que nunca tuvo. En varias ocasiones me contó que su propia madre le decía que no debió haber nacido, que fue un accidente y que lamentaba no haberla abortado. Solo un monstruo le diría algo así a su hijo. Así que nunca le negué el cariño de mi madre cuando lo necesitaba. Después de que me fui a estudiar, mi madre se convirtió en madre adoptiva de varios niños y lo fue hasta hace 2 años. Siempre he querido a cada uno de esos niños, con quienes sigo en contacto y a quienes considero mis hermanos. Cada año nos íbamos juntos de vacaciones durante una semana, incluyendo a mi madre y a mi esposa. Generalmente, tomo 2 meses de vacaciones al año, de los cuales 6 semanas se las dedico exclusivamente a mi esposa. Sin embargo, las 2 semanas que pasaba con mi madre y los niños le parecían demasiado. Pero estoy divagando. Cuando mi madre mencionó que mi esposa no había ido a verla, me preocupé y regresé a casa. La encontré en el baño, con la ropa puesta y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando por horas. Verla así fue insoportable. Me acerqué para ayudarla, y en ese momento, esta mujer, que siempre había sido tan orgullosa, se derrumbó frente a mí en un mar de lágrimas. No sé si pasó 1 o 2 horas, pero simplemente no dejaba de llorar. Yo permanecí en silencio. Finalmente, me confesó lo que había estado guardando dentro de ella todo este tiempo. Dijo que, en el fondo, nunca quiso que me alejara de mi madre, pero que siempre sintió celos de nuestra relación. Le tenía envidia a la atención que mi madre les daba a los otros niños adoptivos. Sabía que su manera de pensar no era racional, pero no podía evitar competir constantemente para ser la persona más importante en el corazón de mi madre. Para ella, cuidar a mi madre significaba perder esa competencia. No quería que fuera yo quien la cuidara. En ese momento, sentí una ira profunda. No la expresé en palabras, pero en mi mente me preguntaba si estaba lidiando con una persona cruel o incluso desequilibrada. ¿Cómo podía estar tan consumida por su absurda competencia con mi madre, hasta el punto de querer sabotear nuestra relación, justo cuando mi madre más me necesitaba? Mi esposa admitió que envidiaba todo de mí. Dijo que si hubiera podido elegir, habría preferido ser hija de mi madre antes que ser mi esposa. Y que, aunque yo era el amor de su vida y el único hombre que había conocido, siempre sintió que envidiaba la vida que tuve con mi madre. Mi esposa también me dijo que, aunque el mundo se derrumbe a mi alrededor, yo seguiré siendo estoico, que vivo como si no necesitara a nadie, entregándolo todo a los demás, pero sin saber cómo dejar que alguien me alcance.
Me confesó que ella nunca logró llegar a ese lugar, que solo mi madre lo había hecho. En ese momento, aún estaba atrapado en la idea de la competencia y no comprendí del todo el peso de sus palabras, pero aún así la escuché hasta el final. Me aseguré de que se acostara y permanecí a su lado hasta que se quedó dormida. Luego, fui a dormir a otra habitación. A la mañana siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Era ella misma de nuevo. Me dijo, no tienes por qué sentir lástima. Le respondí que no era lástima, que era amor, porque seguía siendo mi esposa. Se fue a trabajar y yo hice lo mismo, pero decidí seguir quedándome en el hotel por el momento. Durante esos días, reflexioné sobre lo que me había dicho. Pensé en cómo podía procesarlo y qué debía hacer al respecto. En el fondo, creo que tenía razón. Es un mecanismo de defensa que adopté desde la infancia. Nunca me quedé lo suficiente en un solo lugar como para hacer amigos. Crecí mudándome constantemente, desde que tengo memoria. Entre los 5 y los 15 años, viví en más de 50 lugares diferentes, apartamentos, habitaciones de hotel, siempre con la sensación de estar de paso. Eso me hizo ver las relaciones de la misma manera, como si fueran temporales, como si en cualquier momento pudiera ser echado. Creí que con mi esposa era diferente, pero supongo que no. Entonces me pregunté si tal vez no necesitábamos llegar al divorcio. Quizás lo que realmente necesitábamos era terapia. Sin embargo, poco más de una semana después de nuestra discusión, recibí una llamada del hospital. Habían internado a mi esposa porque no se sentía bien. Fui a verla, pero ella no quería verme. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vi en ellos un odio que jamás había visto antes. Al darme cuenta de que no quería mi presencia, contacté a sus mejores amigas para que la apoyaran. Luego, hablé con mi madre y le conté lo sucedido. Su reacción me tomó por sorpresa. Me preguntó qué le había hecho a mi esposa para que terminara en el hospital y me advirtió que no debía estresar a una mujer embarazada. Mi mente se detuvo en seco. ¿Qué? Pregunté. Mi madre me explicó que mi esposa le había contado sobre su embarazo, pero le pidió que guardara el secreto porque quería decírmelo en su propio momento. No supe qué sentir. Entre la ira de que mi madre fuera quien me diera la noticia, la alegría de saber que iba a ser padre por primera vez y la confusión total por lo surrealista de la situación, fui directamente a ver a mi esposa. Le dije que ya lo sabía. Ella volvió a mirarme con el mismo enojo y me soltó de golpe que había perdido al bebé, y que era mi culpa. En un solo instante, pasé de enterarme de que iba a ser padre a saber que habíamos perdido al bebé y que ella me estaba culpando por ello. Me pidió que me fuera, y lo hice. Siempre he querido tener hijos. Desde muy joven soñaba con formar una familia, pero mi esposa quería priorizar su carrera, algo que entendí y respeté. Durante años traté de convencerla, sin éxito. Ahora que finalmente había quedado embarazada, me lo ocultó. Se lo contó a mi madre antes que a mí. Y cuando perdió al bebé, me culpó sin razón alguna. Desde entonces, me dijo que no me contó sobre el embarazo porque primero quería asegurarse de que yo pudiera manejar todas mis responsabilidades y, además, criar a un hijo. No la entiendo. Y debo admitir que, desde ese momento, lo único que siento por ella es un odio feroz. No sé cómo mirarla sin sentir rabia, pero tampoco quiero lastimarla con mis palabras. Sigo cuidándola en casa, pero no nos hablamos. No puedo quedarme con ella. No es posible. Empecé terapia con un psicólogo, quien me aconsejó que la paciencia era mi mejor herramienta. Me advirtió que no tomara decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras y que debía darme tiempo para evaluar si había algo que aún podía rescatar en nuestra relación. Así es como estoy ahora. No sé si haré otra actualización. Me tomé unos días libres para estar con mi madre y mi esposa, pero me siento completamente desgastado. Solo quiero alejarme de todo esto. Gracias, de todos modos, a quienes me dieron su opinión en mi primera publicación, ya fuera con apoyo o críticas. Hola, amigos. Ha pasado un tiempo. No tenía intención de volver a escribir después de mi última publicación, pero incluso después de meses, sigo recibiendo mensajes de apoyo y preguntas sobre cómo está mi vida ahora. Creo que les debo una última actualización, porque sus palabras me ayudaron más de lo que pueden imaginar en un momento en el que lo necesitaba desesperadamente. Después del aborto espontáneo, confirmé que mi esposa realmente estaba embarazada. Como no podía cuidarse sola después de lo ocurrido, fui yo quien asumió esa responsabilidad. Pero dentro de mí, solo sentía ira y resentimiento. Aún así, como dije antes, cuando algo es tan frágil que puede romperse, no tienes más remedio que tratarlo con cuidado. No quería verla destruirse por completo. No quería abandonarla en el peor momento de su vida.
Así que cumplí con mi deber como esposo. Pero su estado mental empeoró con el tiempo. Empezó a actuar como si aún estuviera embarazada. Hablaba sola. Una noche, en medio de un delirio, me confundió con su padre y creyó que iba a hacerle daño. Tuve que llamar a emergencias. Después de evaluarla, un psiquiatra me aconsejó que la hospitalizara. Así lo hice. Pasó 6 semanas internada. A mi esposa le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. Los médicos también sospechan que podría tener un trastorno delirante y que sufrió abusos graves en su infancia, pero eso es todo lo que pudieron compartir conmigo. Ella no quería ver a nadie, especialmente a su familia, así que sugirió que nos comunicáramos por cartas. Cada vez que la visitaba, recogía su carta y al día siguiente dejaba la mía. Era una dinámica extraña, pero con el tiempo tuve la sensación de que en esos 2 meses llegué a conocerla mejor que en los 10 años que pasamos juntos. Me recordó la gran persona que solía ser, a pesar de sus defectos. Solíamos viajar juntos para participar en proyectos humanitarios, como la construcción de pozos en escuelas y cualquier iniciativa que ayudara a personas en situaciones precarias. No se limitaba a donar dinero, sino que se involucraba con sus propias manos. Era el tipo de persona que ayudaba a un extranjero que no hablaba el idioma a tomar su tren, aun si eso significaba perder el suyo. A pesar de que nuestra situación económica mejoró con los años, todavía disfrutábamos tomar el transporte público, recordando los tiempos en los que no teníamos ni un centavo y simplemente éramos felices con nuestra compañía. Solíamos viajar sin dinero y desafiarnos mutuamente para ver hasta dónde podíamos llegar con los recursos que encontrábamos. Esa fue la mejor época de nuestras vidas. Éramos cercanos, estábamos enamorados y creíamos que nada podría separarnos. ¿Qué cambió desde entonces? Intentamos resolver esa pregunta en las cartas que intercambiamos. Hablamos de muchas cosas, aunque no entraré en detalles. Ambos reconocimos nuestros errores. Ella asumió por completo la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones, se disculpó por cómo me trató y aceptó que la única opción viable era el divorcio. Admitió que necesitaba sanar y trabajar en sí misma, que aún tenía un largo camino por recorrer y que no era justo para mí seguir a su lado en esas condiciones. Dijo que, dado su estado, yo no debía ser quien le hablara de divorcio, sino que era una decisión que ella debía tomar por sí misma. Algunas batallas deben librarse en solitario, de lo contrario, nunca se llega a la mejor versión de uno mismo. No sabe cuánto tiempo le tomará recuperarse, pero me dijo que, si algún día lo logra y yo no he seguido adelante, estaría feliz de intentar empezar de nuevo conmigo. Siempre he creído que las cosas rotas deben repararse en lugar de desecharse, pero aprendí que eso no funciona con las personas. No puedes arreglar a alguien que no quiere ser arreglado. Y, en mi caso, tampoco tenía la energía para intentarlo. En este momento, estoy enfocando toda mi energía en arreglarme a mí mismo. Si mi esposa no hubiera tomado la decisión de separarnos, yo mismo habría pedido el divorcio. Paradójicamente, fue su determinación la que me hizo ver que aún había esperanza para nosotros. Por eso, en lugar de un divorcio inmediato, le propuse una separación de 1 año. Al final de ese tiempo, si aún queremos divorciarnos, lo haremos. Pero si sentimos que podemos construir una relación saludable, nos daremos una nueva oportunidad, con una comunicación diferente y un enfoque distinto. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que eso era lo que esperaba. Cuando salió del hospital, no quiso verme de inmediato, porque temía que si nos encontrábamos en persona, no tendría la fuerza para seguir con sus planes de recuperación. Por mi parte, aún no había logrado soltar todos los sentimientos negativos tras lo que ocurrió antes de su hospitalización. Así que, al final, la distancia era lo mejor para ambos. Decidimos seguir enviándonos cartas, y por ahora, eso me parece bien. Mi esposa pudo ver a mi madre. En una de sus cartas, me contó lo que mi madre le dijo, que siempre sería una figura materna para ella, a pesar de las malas decisiones que tomó. Que nunca tuvo que competir por su amor, porque siempre lo tuvo y eso nunca cambiaría. Luego, me preguntó si estaba bien que siguiera en contacto con mi madre. Le respondí que dependía de ellas, que no necesitaba mi consentimiento. Sin embargo, era poco probable que viera a mi madre con frecuencia, ya que yo había decidido llevarla a otro país para que pudiera recibir atención médica en uno de los mejores hospitales de Europa. Llevo casi 1 mes en Alemania. Somos de Francia, pero decidí traer a mi madre aquí para que recibiera la mejor atención posible. Estoy aprendiendo a delegar trabajo, una resolución que tomé durante mi terapia. Necesitaba terapia, y fueron muchos de ustedes quienes me convencieron de buscar ayuda. Siempre estaré agradecido por eso. Las sesiones han sido agotadoras. Salgo de la consulta sin energía para hacer mucho más,
pero con el tiempo va mejorando. Actualmente, trabajo de forma remota y regreso a Francia una vez por semana para atender asuntos laborales y continuar mis sesiones de terapia, ya que no quiero cambiar de terapeuta. Por primera vez, he logrado dedicar tiempo solo para mí. Y, sorprendentemente, me doy cuenta de que eso está bien. Uno de mis hermanos adoptivos quiso venir conmigo a Alemania. Como también puede trabajar de forma remota, ha sido de gran ayuda. En general, cada día me siento un poco mejor. Sobre mi madre. Este es el tema más difícil de abordar. Admito que no quiero hablar de ello, pero al mismo tiempo, siento que hacerlo aquí es una buena práctica para poder afrontarlo en mi vida real. Hace algunos años, mi madre y yo no teníamos un hogar estable. Vivíamos de apartamento en apartamento, de hotel en hotel. Este ha sido uno de los peores momentos de nuestras vidas. El Estado siempre nos encontraba un lugar donde dormir porque éramos una madre soltera y su hijo. Sin embargo, nunca era un hogar estable, ya que teníamos que cambiar de lugar constantemente. Aún así, era mejor que dormir en la calle. Mi madre siempre ha sido una mujer increíblemente hermosa. Recuerdo haber presenciado cómo le hacían propuestas a cambio de un apartamento. No sé exactamente qué pasó entre ella y mi padre, pero nunca quiso estar con otra persona. Siempre decía que la muerte no significaba el fin de una relación amorosa. Había una asociación que nos ayudaba a encontrar alojamiento para pasar la noche. Un día, una de las personas encargadas de encontrar refugios temporales nos ofreció quedarnos en su apartamento mientras buscaban un lugar mejor para nosotras. En ese momento, estábamos en un hotel en condiciones insalubres, y aunque mi madre no quería aceptar, la convencí porque lo único en lo que podía pensar era en dormir en una cama cálida y cómoda. Sin embargo, después de cenar en su casa, ese hombre comenzó a insinuarse a mi madre. Ella lo rechazó de inmediato, y él respondió diciéndonos que si no aceptábamos, debíamos irnos. Así que nos fuimos. Regresamos al hotel, pero al llegar, descubrimos que nuestra habitación había sido ocupada por otra persona. Esa noche no teníamos a dónde ir. Al final, no tuvimos otra opción más que dormir en la calle. En algún momento de la noche, mientras dormíamos, nos despertó un grupo de hombres que intentaban abusar de mi madre. Cuando intenté ayudarla, me golpearon tan fuerte que sentí un miedo paralizante. No podía hacer nada. En medio del caos, un grupo de personas que regresaban de una fiesta escucharon los gritos y acudieron a ayudar. Nuestros atacantes huyeron. Siempre solía decir, de manera casi inconsciente, que mi madre era nuestra mascota. Lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Pero la realidad era que ella realmente lo era ante mis ojos. Una presencia constante, silenciosa, resistente. Y yo no pude hacer nada por ella. Si ese día hubiéramos caído en los brazos del otro y llorado juntos, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero no fue así. Ella simplemente se levantó, me tomó del brazo y me dijo que ese lugar no era seguro. Que debíamos buscar otro refugio. Eso fue todo. Nunca volvimos a hablar de aquella noche. Seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, nuestra situación mejoró. Mi madre trabajó incansablemente para que yo pudiera salir adelante. Invirtió cada centavo que ganó en mi futuro, y hoy, la empresa que creé se la debo a ella. Me pregunto cómo logró sobrevivir a todo lo que vivió. Desde que acepté la idea de que ella era nuestra mascota, siempre quise contarle lo que sentía. Pero esto no se trata de mí, sino de ella. Es ella quien vivió lo peor. Me gustaría hablar con ella sobre lo que pasó aquella noche, pero no sé qué bien podría salir de eso después de tantos años. Eso es todo. Su estado de salud está mejorando. El futuro parece mucho más esperanzador que hace unos meses. Creo que esta será mi última publicación. A todos los que me han acompañado en estos tiempos difíciles, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Les deseo lo mejor en sus vidas. Que lo que les queda por vivir sea mucho mejor que lo que han vivido hasta ahora.